Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 107 de este podcast y por ser una emisión impar, nos corresponde hablar de la coyuntura y en estas ocasiones normalmente le digo en qué fecha estoy grabando porque bueno, la coyuntura se mueve muy rápidamente. Hoy es el último día de septiembre. Y la información que tenemos en materia económica corresponde prácticamente a todo el mes de julio completo y alguna información sobre agosto, no mucha. Tenemos algunos datos relevantes, en particular la balanza comercial que nos dice qué tanto pudimos importar, que esa es la forma más eficiente de irnos imaginando el ingreso de las personas. Muchos creen que la parte importante del comercio exterior son las exportaciones, pero no es así. Lo que realmente nos debería preocupar son las importaciones, porque cuando las personas tienen dinero, compran de todo, cosas hechas en México y cosas hechas fuera de México. Entonces, si los mexicanos están en una buena situación económica, van a estar importando más cosas. Las exportaciones sirven para pagar las importaciones. Esa es la única función de exportar. Ahí es donde consigue usted los dólares que son necesarios para poder comprar las importaciones. De manera que no debería preocuparnos demasiado venderle al resto del mundo, sino comprarle al resto del mundo y comprarle de una manera que se pueda financiar sanamente, es decir, exportando lo suficiente para ello. Pero son las importaciones las que hay que estar cuidando y ahí traemos una contracción muy significativa desde evidentemente la pandemia. Lo relevante para el dato que tenemos del mes de agosto es que la mejoría con respecto a julio casi no se nota. Hay un poquito más de importaciones de bienes intermedios, es decir, de insumos para la industria que nos servirán para producir cosas que consumimos aquí, pero también cosas que exportamos. Es el caso, por ejemplo, de la industria automotriz. Importa una gran cantidad de cosas y luego exporta otra gran cantidad de cosas. Los bienes de consumo se mantuvieron en una situación sumamente negativa, estamos más o menos en menos 40% comparado con el año anterior, y en los bienes de capital hay una pequeña caída. Aún así, en términos promedio, digamos, de enero a agosto, los bienes de capital mejoran un poquito. Bienes de capital son los que se usan para invertir, fundamentalmente maquinaria, equipo y dentro de esto transporte, es decir, automóviles o bien camiones que van directamente a la inversión. Lo que nos indican estos datos es que no se recupera la inversión durante el mes de agosto, no se recupera el consumo durante el mes de agosto, pero las manufacturas probablemente siguen avanzando. Avanzando quiere decir un poquito mejor que el mes de julio, que estuvo mejor que el mes de junio, pero que sigue estando muy por debajo del comportamiento del año anterior. Esto lo que nos apunta es que la economía mexicana no logra salir de la caída. No estamos como en el mes de mayo, que fue el peor de todos, pero seguimos en una contracción que debe estar en el orden del 10%. Esto no es poco, sobre todo considerando que ya son varios meses. De hecho, el promedio, me parece, de los primeros 9 meses de este año, es decir, incluyendo el mes de septiembre que hoy termina, va a estar en menos 10%. Si recordamos que 2019 estuvo cerquita del menos 1%, pues estamos hablando de una caída contra 2018 bastante importante. Ya van a ser 2 años completos en los cuales, digamos, en promedio perdimos 6% cada año. Esto no había pasado en la economía mexicana nunca. Que sepamos, puede ser que si nos vamos a los años previos a Lázaro Cárdenas, los años de la Gran Depresión, pueda uno encontrar un punto más bajo. El año que usan como referencia para esto es 1932, que fue horrible, pero 31 y 33 no fueron malos. Entonces realmente una caída como la que estamos sufriendo hoy, en donde ya pues prácticamente podemos sumar 2 años completos
completos, 24 meses de contracción económica. Esto sí no lo habíamos visto. Sin duda una parte muy relevante en ello es la pandemia, pero antes de la pandemia, es decir, antes de abril, pues ya llevábamos 18 meses de caída, así que no es tampoco una cosa menor lo que estamos viendo. No percibo yo que pudiéramos tener una recuperación acelerada. Aquí viene la otra información relevante que tenemos de agosto, que es el empleo. El INEGI ha ido perfeccionando su medición antes de que llegara la pandemia hacia una encuesta que se llamaba la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, muy buena, pero ahora con la pandemia la tuvo que hacer por teléfono y entonces durante varios meses nos estuvo presentando información que obtenían de manera telefónica y no en visitas cara a cara. Ahora que ya se pueden hacer estas visitas, lo que INEGI hizo fue construir una mejor encuesta y combinó las dos formas, telefónica y presencial, para darnos lo que ahora se llama la nueva Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que pues es una medición más eficiente que las anteriores. Es comparable hasta donde nos dice INEGI, no, obviamente no perfectamente comparable, pero puede uno utilizar los números de otras fechas para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Y lo que podemos ver al mes de agosto es que más o menos el 10% de los mexicanos que trabajaban en marzo no tienen trabajo. Esto coincide con este 10% de contracción económica al que me he referido previamente, pero adicionalmente los que sí trabajan, que insisto es el 90% de los que trabajaban en marzo, tienen un ingreso que es 16-17% inferior. Entonces todos los mexicanos en promedio tienen un ingreso más bajo, pero esto no significa que todos lo tengan, sino en promedio. Por ejemplo, las personas que trabajan para el gobierno, pues ni sufrieron desempleo, ni sufrieron caída de ingreso, siguen trabajando. Muchos de ellos cobraron abril, mayo, junio sin necesidad de ir a trabajar porque pues eso fue lo que se decidió. Esto mismo ocurrió con pues muchos maestros en algunas universidades, en preparatorias, secundarias, todas públicas. En las privadas sí empezó a haber despido prácticamente durante la pandemia, pero sobre todo para el arranque del nuevo ciclo escolar, simplemente porque no había cómo darle espacio a todos, y esto ya se empieza a notar en las cifras en julio, que es la última que tenemos, del comportamiento de la industria, es decir, el sector de la educación. Ya se empieza a notar esta caída. Vamos a ver agosto y septiembre cómo se ven, porque ahí debe haber un golpe duro. No se nos recupera evidentemente el turismo, ahí pues va a ser pesado el proceso y van a tardar varios años en recuperarse. Me sorprendió un poco lo que ocurrió con la industria del esparcimiento, es decir, deportes, cultura, cine, etcétera, centros nocturnos, que sí tiene una recuperación importante. Otra vez seguimos hablando de números muy negativos, pero en julio menos negativos que en junio. Este es lo importante, pero una diferencia relevante me sorprendió a mí. No sé exactamente a qué se deba, veremos en los próximos meses qué más información hay. Probablemente tenga que ver con que regresaron algunos deportes profesionales, pero pues eso no significa que el sector esté funcionando perfectamente. Las otras dos ramas de los servicios que fueron sorpresivas para el mes de julio fueron el comercio al menudeo, que trae una recuperación impresionante, y los servicios de apoyo, que aquí es lo que muchos le llaman outsourcing, la contratación de empresas que a su vez contratan a las personas para hacer trabajos que no son fundamentales para la empresa original. Entonces, si usted tiene una empresa y se quiere concentrar en su trabajo, lo que hace es encargarle todo lo de limpieza a una empresa de limpieza y todo lo de seguridad a una empresa de seguridad. Estas se llaman servicios de apoyo y estas son las que crecieron mucho durante julio, otra vez comparado con junio. De hecho, ya en julio tienen un dato positivo comparado con el año anterior, insisto, para mí muy sorprendente. No sé si esto continúe. Otra vez, el problema que tenemos es si la gente va a tener con qué consumir, y dado que 10% de los mexicanos no tienen empleo y los que sí lo tienen vieron su ingreso reducido en 17%, pues estamos hablando de una cantidad de dinero disponible
disponible para comprar, más chiquita de la que teníamos antes. De manera pues que las ventas de las empresas mejoran con respecto a lo que tuvimos en el segundo trimestre del año, pero no sé si van a seguir creciendo. Y esto es importante comentarlo porque este mismo fenómeno se está viendo en otros países del mundo. La recuperación con respecto al punto más bajo ya ocurrió, se brincó de los datos de abril, mayo, junio a datos mejores en julio, pero ya agosto ya no crece. Esto ocurre, por ejemplo, en la industria manufacturera de Estados Unidos y se percibe también en el mercado automotriz en el mundo entero. Ya de por sí la venta de autos había dejado de crecer. El punto máximo de venta de autos en Estados Unidos, por ejemplo, fue 2008. Desde entonces no se han vuelto a vender 17 millones de automóviles en un año, que fue lo que se alcanzó en ese 2008. Y probablemente ya nunca más volvamos a ver esas cifras. Es posible que esto ayude a que la transición a autos eléctricos sea más acelerada de lo que se había pensado. Y por eso algunas empresas petroleras muy grandes están anunciando que ellos estiman el fin de la demanda de petróleo en 2025, máximo 2028. Esto no significa que desaparezca la demanda, significa que a partir de ese momento la demanda irá cayendo año tras año, sobre todo porque dejará de utilizarse como combustible. El petróleo, como usted sabe, tiene una gran cantidad de posibilidades, de ahí depende muchísimo de lo que consumimos, desde medicinas hasta plásticos, y eso continuará. Lo que vamos a dejar de hacer, según todo parece indicar, es estar quemando petróleo a lo tarugo para utilizar otro tipo de energías. El costo de producir energía eléctrica con base en sol y viento ya es inferior al costo de hacerlo con gas natural, inclusive con precios de gas natural que son los más bajos en muchas décadas. No podemos sustituir por completo los combustibles fósiles porque el sol pues no sale de noche y el viento a veces no sopla, y aunque soplara el viento todo el tiempo y aunque hubiera sol todo el tiempo, no podemos generar todavía voltajes de un tamaño necesario para ciertas actividades que pues para eso sí requerimos estar quemando cosas. Esto a lo mejor lo podemos resolver pronto con otras tecnologías. Hay algo interesante por ahí que se anunció hace un par de días acerca de la fusión en frío, ya un día lo platicamos, pero en principio todo apunta a que vamos a estar en este proceso de transición energética los próximos años y el petróleo dejará de ser tan importante. Entonces esta transformación va a significar que los países que dependen del petróleo y el gas van a tener que moverse a otras actividades. Esto, por ejemplo, Emiratos Árabes ya lo sabía y se han estado tratando de mover al turismo y a otras actividades. Arabia Saudita está tratando de poner, aprovechando el sol que tiene, una gran planta de generación de energía a partir de luz solar y ya no vivir del petróleo, y también están aprovechando para recuperar amigos en la zona. Una de las noticias más interesantes del último mes fue el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, y también de Emiratos Árabes con Israel, para olvidarse ya del conflicto árabe-israelí que traemos arrastrando desde hace algunos años quiere decir un poco más de 50, y concentrarse en ver cómo logran que esa región sea más exitosa. En este entorno, el conflicto relevante en la región se mueve hacia Irán y hacia Turquía, dos países que tradicionalmente han sido los centros de control regional. Usted recordará, Irán es la vieja Persia y Turquía es el viejo imperio otomano, que uno puede rastrear los últimos, que le gusta, 3.000 años. El centro del poder se ha movido entre esas dos regiones y ahorita los dos quisieran recuperar parte de esa posición de potencia regional. No han podido, pero Turquía, en manos de un personaje muy particular, el señor Recep Tayyip Erdogan, se le ha ocurrido que él tiene con qué enfrentar no solamente a
a cualquier individuo cercano, sino incluso a Rusia. Y pues han tenido una guerra por aproximación en Siria, la guerra civil de Siria, y ahora parece que van a tener otra guerra por aproximación entre Armenia y Azerbaiyán. Vamos a ver qué pasa en este lugar. En este entorno entonces de una economía frenada en general en el mundo, en particular en México, y de esta transformación energética que está llevando a una recomposición política, en ese entorno, le digo, nos tocó presenciar anoche un debate en Estados Unidos entre los dos candidatos a la presidencia que hubiera sido impensable hace poco tiempo. Una cosa verdaderamente espantosa, en donde una persona que no controla sus emociones, el señor Donald Trump, hizo todo lo posible por impedir que hablara su contrincante para con ello pues ver si logra mantenerse en la presidencia de Estados Unidos, montado en el miedo de una gran cantidad de estadounidenses que no entienden lo que está ocurriendo, que están angustiados y que están regresando a estas posiciones primarias en las cuales el grupo trata de defenderse diferenciándose de los demás, ya sea por color de piel, ya sea por lugar de nacimiento, ya sea por preferencia sexual, ya sea por género. El asunto es evitar a los demás porque se tiene miedo. Y un personaje racista, agresivo, como el señor Trump, pues se ha convertido en el campeón de estos grupos. Y lo dijo con toda claridad durante el debate, cuando se le pidió que mostrara que estaba en contra de los supremacistas blancos. No solo no lo hizo, sino que lanzó un llamado a uno de estos grupos, los jóvenes orgullosos, se llaman Proud Boys, y les dijo: aguanten, regresaremos. Prácticamente así lo dijo. Es una cosa verdaderamente preocupante, sobre todo cuando lo suma uno al final del debate, en donde se resistió a aceptar que podría perder y que en ese caso aceptaría la derrota. Entonces, pues todo parece indicar que nos estamos encaminando, como ya lo habíamos platicado en las emisiones pares, a un fenómeno muy complicado de manejar, en donde podemos tener violencia mucho más allá de lo que habíamos pensado en otros momentos. Mucha gente estaba convencida de que después de la Segunda Guerra Mundial no íbamos a regresar a una violencia similar. Pues yo le ruego que lo vuelva a pensar, no se espante tampoco, pero vuélvalo a pensar, porque el asunto no está nada sencillo. Por cierto, en la última emisión que tuvimos par, en donde reseñé un libro que me parece muy interesante, por primera vez recibí reclamos de algunos de ustedes acerca de la manera como interpreté el libro, probablemente, o de lo que el libro dice, con respecto a las religiones, y parece que quedó la impresión de que se estaba menospreciando o despreciando a los católicos. No era esa la intención, y en la próxima emisión par, o sea, la próxima semana, voy a tratar de aclarar el tema, pero lo que me lleva a comentar esto ahorita es justamente eso. Lo que tenemos hoy en el mundo es este conflicto entre grupos que no se está aminorando, al contrario, está creciendo, y está creciendo en un contexto de dificultades económicas, de transición energética y de líderes políticos muy irresponsables, muy agresivos, como el caso de Erdogan o de Trump, pero también en América Latina el caso de Andrés Manuel o de Bolsonaro, por poner un par de ejemplos. Así que pues sigue esto, no crea usted que ya se compuso y que ya las cosas van mejor, ¿no? El coronavirus no lo hemos controlado, no ha habido realmente un cambio significativo, ya le entendemos más y se puede tener un mejor tratamiento, pero no crea usted que está resuelto el tema, y los otros siguen creciendo. Así que pues va a haber chamba, vamos a tener que platicar durante muchas semanas. Hoy ya terminamos. Muchísimas gracias por escucharme. Ya sabe, muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX. En Twitter, @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.